decíamos que después abandonó el tango por problemas de la bebida y volvió a los 15 años. En el 2002 se reintegra a Buenos Aires y vuelve otra vez a cantar. Pero ya, si ustedes ven, bueno, los que lo conocieron y los que lo vieron en el final, vieron lo que era. O sea, una, una figurita como la que tenía Juárez pasa a ser un tipo de 130, 140 kilos. O sea, se desbandó totalmente. Y la voz tampoco. O sea, la voz requebrajada, un poco lo que le pasó al polaco. O sea, que perdió la voz, perdió. Pero ¿qué pasó? Pasa con lo que pasa con los fenómenos. O sea, ustedes dirán, bueno, pero este no canta más. Y sin embargo siguió cantando hasta la muerte. O sea que sea, no solamente que la gente lo seguía apreciando, sino que con lo que le quedaba y con lo que tenía y con el bandoneón y con los ademanes y con las cosas, se defendía y siguió cantando. O sea, que en realidad ya no era el mismo de antes, ya no tuvo la gira, ya no pudo seguir trajinando el mundo, menos que menos su recorrido era muy cortito en Buenos Aires y se concretó, el que lo contrató fue Homero Stamponi, Ettore Stamponi, que tenía un boliche que se llamaba el Café Homero. ¿eh? El Café Homero, que además cantaba nada menos que el polaco, o sea que se juntó con el polaco, se juntó con el Paya Díaz, que es otro cantor que no fue muy destacado, pero lo más destacado que tiene el Paya Díaz, que fue el que le puso polaco a Goyeneche, o sea que esa anécdota ya se las conté, cuando fue a ensayar en la orquesta de Salgán, la primera orquesta grande que va de Goyeneche, y está entrando a un muchachito rubio, alto, no muy alto, pero rubio, una cabellera rubia. Y el Paya Díaz era cantor de Salgán, y cuando lo vio entrar le dijo, ¿qué haces, polaco? Y le quedó lo del polaco. O sea que fue el Paya Díaz, fue el que le puso el apelativo de polaco. Bueno, es una anécdota. Decíamos que ese va a ser el reducto donde él termine sus años. ¿eh? Canta hasta el final, hasta que puede. Eh, yo tengo recuerdos tristes de entrevistas que le hicieron en televisión, pero esto no me gusta contarlo porque no le agrega nada, al contrario, le saca. Entonces mejor simplemente que lo vi, y lo vi mal ya cuando una persona notoriamente ya no está en condiciones de seguir adelante. Sin embargo, le pasa lo que le pasa a todos. Por lo general, difícil que un artista se dé cuenta cuándo es el momento de dejar, cuándo es el momento de irse. O sea, todos terminan cantando, terminan tocando, terminan hasta que no dan más. Y bueno, y le pasó al polaco y le pasó a varios. ¿eh? Le pasó a Florial Ruiz, le pasó a todos. Que terminaron hasta que terminaron, o sea, hasta que no dieron más. Y eso mismo le pasó a Juárez. Hay una anécdota que él muere en el 2010. En el 2010. Me olvidé decirles que tuvo una etapa en que se dedicó a promocionar cantores jóvenes, haciendo concursos y, o sea, dándole posibilidades a muchachos jóvenes que cantaran para promocionarlos en esa época en que todavía tenía posibilidades. Bueno, pero decía que murió en el 2010. Y la anécdota del 2010 y del entierro de Juárez es realmente, si no fuera tan triste, es tragicómica. Porque ¿qué fue lo que le encomendó a la familia?
que arriba del cajón pusieron una botella de whisky, con un vaso, por supuesto. Y en una silla al lado, el bandoneón blanco de él. O sea que los que venían a verlo se tenían que tomar el whisky y si sabían tocar el bandoneón, tocar algo del bandoneón. O sea, tan era la locura que tenía por esas dos cosas, porque a pesar de esos 15 años que estuvo en recuperación, nunca se recuperó, o sea, siguió igual. Por eso yo les decía que lamentablemente yo lo vi mal, y seguía cantando. Y lo peor todavía que lo llamen, porque cuando una persona no está en condiciones, no lo vayas, porque el otro día Olguita la vimos, y bueno, Olguita tiene 89 años, pero Olguita se defendió, nos llamó la atención, daba gusto verla, pero cuando uno no está en condiciones, no lo saques en televisión, no lo demuestres, porque en vez de favorecerlo lo estás matando. O sea que, bueno, esa es la historia entonces de Rubén Juárez, que sin duda alguna está entre los, yo qué sé, en el podio de 10 cantores de tango, y debe estar, sin ninguna duda. No sé en qué lugar, pero que está. Porque la mejor época de Juárez, su voz se destacaba y aparte tenía a favor el hecho de que no tenía una orquesta detrás, o sea, las orquestas las elegía él no tenía su propia orquesta que lo acompañara o que preparara, sino que él preparaba las grabaciones de los tangos, los elegía él y contrataba a la orquesta y bueno, y él era como los preparaba, o sea que los arreglos de los tangos los hacía él, no la orquesta necesariamente no hacía el arreglo, sino que el arreglo los hacía él. Bueno, fue entonces la historia de Rubén Juárez. Nos vemos el sábado que viene.